¿Qué onda? ¿Cómo estás? Espero que perfectamente bien. Hoy vamos a tener un episodio muy especial porque vamos a estar hablando del nacimiento de María desde los evangelios apócrifos. Y para mí es un tema que me emociona, no sabía exactamente cómo plantearlo, pero me emociona muchísimo porque vamos a empezar a ver y a notar cómo este linaje de las 12 tribus de Israel es un linaje realmente especial, cómo el nacimiento de María también ha sido anunciado, así como fue anunciado el nacimiento de Jesús, fue un nacimiento profético y cómo el proceso del nacimiento de María hasta que ella es entregada al cuidado de José para poder cumplir la promesa de ser la madre del Hijo de Dios. Todo este proceso fue sumamente cuidado, como María fue protegida. De hecho, se dice que María no recibía alimento como nosotros, sino que ella era alimentada por ángeles. Y bueno, esto es un dato muy curioso porque en diferentes religiones algo que prevalece es la presencia de este arquetipo de conciencia llamado como ángeles, que los conocemos como mensajeros de Dios, cómo ellos llegan a anunciar las nuevas noticias, cómo ellos llegan a anunciar tanto profecías como apariciones, ¿ok? Y entonces entran ciertas dudas existencialistas o más bien preguntas existencialistas sobre de dónde venimos, ¿ok? Porque las diferentes teorías no cumplen como tal los parámetros para darnos realmente la explicación. Viene también a relución un poco sobre las culturas, tanto Atlántida, Lemuria y toda esta relación que tenían con Egipto. Viene también pues la idea de cómo grandes ocultistas han desatado guerras en contra de esta descendencia. Yo creo que hay mucho más información que a lo mejor no está a la vista pública, ¿ok? Pero que en estos evangelios apócrifos nos dejan un poquito de luz sobre, digamos que esta descendencia especial. Y bueno, te dejo este capítulo, esta recopilación que hice con mucho cariño. Yo no soy experta, pero bueno, es un tema que realmente me interesa muchísimo. Si quieres tener un poquito más de conocimiento, yo te recomiendo bastantísimo seguir a Lourdes Gómez y a Lorena Barrera. Que lo disfrutes. Si tú tienes más información sobre libros, sobre conocimiento de Cábala y quieres aportar un poquito de conocimiento, te estoy leyendo en los comentarios. Te mando un abrazo y un beso. Bye. Ok, hoy vamos a hablar sobre dos evangelios que son evangelios apócrifos, que aquí podemos encontrar un poquito sobre el nacimiento de la Virgen María y también del nacimiento de Jesús. Pero bueno, voy a hacer el video relacionado al nacimiento de María. Realmente la Biblia se centra más en lo que es el nacimiento de Jesús y poco sabemos como de la infancia de María. De hecho, no sabemos mucho de la infancia de Jesús en estos evangelios que están en la Biblia. Y en estos evangelios apócrifos, pues nos dan un poquito de luz también sobre la infancia de Jesús. Que las 12 tribus de Israel fueron tribus como muy especiales porque de alguna manera se fueron como esparciendo por las tierras, por el mundo, como así decirlo, y es como que descendencia sagrada, ¿ok? Las 12 tribus de Israel, dentro de estas 12 tribus había una de ellas que era la tribu de Judá, que se dice que era la tribu como más grande porque era la que lideraba a las demás. Y de esta tribu, de su descendencia, son los padres de María, ¿ok? Se dice que el padre de María era un hombre llamado Joaquín. Se decía que este hombre tenía cierto privilegio económico en la tribu y que él constantemente daba pues ofrendas grandes, ¿ok? En el templo. Muchas de estas ofrendas las hacía pues por el pueblo. Pero Joaquín estaba casado, su esposa se llama Ana y ellos, a pesar de que ya tenían mucho tiempo como matrimonio, no podían concebir.
Entonces un hombre llamado Rubén, pues de alguna manera le dice que sus ofrendas, pues le da a entender un poquito que no son bien vistas porque él no ha engendrado a su vástago. Recordemos que en aquel tiempo era como que muy importante el tema de la descendencia y que cuando un matrimonio no era fértil, pues digamos que era muy mal visto en ese tiempo. Era, era visto como si fuera una ofensa hacia Dios, ¿ok? Como si ellos como si Dios no se hubiera posado como que su gracia o su vista hacia ellos. Entonces Joaquín pues se aflige y efectivamente él va a los registros y se da cuenta que sí, que realmente como que como que de los descendientes que había como que en ese momento eran los únicos que no habían engendrado un vástago. Joaquín era descendiente de Abraham y Abraham tuvo a su hijo pues hasta que ya era muy grande de edad. Entonces él se afligió demasiado y se fue al desierto. Se fue al desierto, se dice que estuvo en ayuno 40 días y 40 noches. Sí, estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. Humanamente, yo sé que esto suena un poco difícil si tomamos algo 100% literal de ayuno, porque en los textos bíblicos dijo que él se iba a privar completamente de bebida y de comida, porque estaba completamente afligido y él lo que quería es que el Señor lo escuchara. Acuérdense también que el ayuno es algo muy importante en los temas religiosos y en general en los temas espirituales. Cuando tú ayunas, estás mortificando tu cuerpo, pero la cuestión aquí es que no es ayunar por ayunar, sino es ayunar, mortificar tu cuerpo y concentrarte en un estado de gracia, en un estado de oración. Y también aquí el número 40 es un número interesante. Yo no soy cabalista, pero sé que tiene significados importantes el número 40. Y bueno, aquí saqué un poquito de información. Por ejemplo, se dice que Moisés subió al monte Sinaí durante 40 días y al día 40 bajó con las tablas de piedra, que es lo que conocemos como los 10 mandamientos. También se dice que los judíos llegaron al monte Sinaí siendo una nación de esclavos. Recuerden que iban huyendo. Pero después de 40 días se transformaron en la nación de Dios. También se dice que de acuerdo al Talmud, son 40 días lo que el embrión se lleva, o el embrión como que es su proceso de gestación, ¿ok? En el vientre de su madre. Y bueno, el número 40 en la Cábala representa los 4 lados del mundo. Cada lado contiene los 10 sefirot, que son poderes esotéricos. El número 40 es un número que habla de transformación, de transmutación, y hay un dato interesante aquí, porque se dice que según la corte rabínica, okay, cuando alguien hace o comete algún crimen, a veces los castigos tienen que ver con los azotes. Entonces, según la Torá, se prescribe dar 40 menos un azote. Esto quiere decir 39. El objetivo es llevar al transgresor al punto de cambio, transición y expiación. O sea, hace que al momento como de que sería como el número 40, se supone que es cuando la persona ya transmuta y de alguna manera es la expiación como de su culpa o de su pecado, ¿ok? Bueno, también el Talmud se dice que cuando una persona cumple 40 años de edad,
ya pasa a otra etapa de sabiduría. Ya vamos para allá. Liderar al pueblo judío durante 40 años en el desierto, Moisés les dijo, Dios no les dio un corazón para saber, ojos para ver y oídos para escuchar hasta este día. Dicen que vemos aquí que el pueblo judío le llevó 40 años a alcanzar un nivel de entendimiento completo. En resumen, el 40 tiene que ver con crecimiento, transformación, cambio, renovación. También tiene que ver con espiritualidad, con un crecimiento espiritual con conciencia, ¿ok? También nos habla como de encuentros con la divinidad o con Dios. En la tradición judía, el número 40 es algo muy importante y muy relevante, entonces para nada es casualidad que Joaquín haya decidido irse al desierto 40 días y 40 noches. Él sabía que era el tiempo en el que él tenía que estar mortificando su cuerpo para poder tener comunicación directa con Dios. Y en el desierto se le aparece un ángel. Y este ángel le dice que Dios ha escuchado y atendido su súplica. Y le dijo que su esposa iba a concebir un hijo. Dice así, y cuando se acabaron los 40 días de ayuno, advino el ángel del Señor y colocándose ante Joaquín le dijo, Joaquín, el Señor ha oído tus plegarias y ha atendido tus súplicas. He aquí que tu mujer concebirá y te dará a luz un vástago de bendición. Y su nombre será grande, y todas las razas lo proclamarán bienaventurado. Levántate, toma las ofrendas que has prometido, llévalas al templo santo y cumple tu voto. Porque yo iré esta noche a prevenir al gran sacerdote para que acepte estas ofrendas. Y después de hablar así, el arcángel lo abandonó, y Joaquín se levantó enseguida con júbilo. Y el ángel del Señor, apareciendo a Eleazar, el gran sacerdote, en una visión semejante, le dijo, He aquí que Joaquín viene hacia ti con ofrendas. Recibe sus dones religiosamente y conforme a la ley como conviene, porque el Señor ha escuchado sus ruegos y ha realizado su demanda. Después el ángel apareció por segunda vez a Ana y le dijo, He aquí que tu marido llega, levántate, ve a buscarlo y recíbelo con alegría. ¿Por qué por segunda vez? Porque a Ana también se le apareció el ángel para decirle que sus ruegos habían sido escuchados por Dios. Se dice que los dos entregaron a su primogénito a Dios. Y bueno, aquí hay un texto que habla que a los 3 meses de gestación de María en el vientre de Ana, su madre le dijo a Dios, si me has concedido un hijo de bendición del sexo masculino o femenino, lo doy al templo santo por todos los días de su vida. Y Ana cumplió 160 días de su embarazo, lo que equivale a 6 meses. Cuando se cumplieron estos 6 meses, Joaquín hizo unas ofrendas, unos sacrificios que él había prometido a Dios. En estos sacrificios ocurrió un hecho que para ellos era maravilloso, era algo como muy inesperado, hasta milagroso. Dentro de las ofrendas, Joaquín ofreció un cordero, pero este cordero, en lugar de salir sangre por sus arterias, salió un líquido blanco parecido a la leche. Vemos que Joaquín realizó diferentes ofrendas y entre estas ofrendas ofrendó un cordero. Cuando el sacerdote le pregunta acerca de este cordero, él dice que el cordero lo ofrece en nombre de su vástago futuro, o sea, su primogénito. Ok, entonces vamos a recordar que a Jesús se le conoce como el Cordero de Dios. El cordero era un animalito muy usado para los judíos para sacrificios, ¿ok? Realmente no encontré tanta información, pero aquí dice que el cordero es un símbolo que representa el
el signo de Aries, ¿ok? Entonces, hay un acuerdo según la Cábala que dice: ata un cordero a las patas de tu cama por 12 días, que es justamente el concepto de hacer la corrección de los distintos aspectos del ego de los 12 primeros días del mes de Aries. Eso se hace como la conjunción del que el cordero es un sacrificio, o sea, se hace un sacrificio para expiar culpas, para expiar pecados. Por eso, cuando Jesús es entregado y sacrificado en la cruz, se le dice el Cordero de Dios. Y bueno, Joaquín ofrece esta ofrenda, un cordero, por su primogénito. Y cuando este cordero muere, se dan cuenta que por sus arterias no corría sangre, que realmente esto sigue siendo asombroso para nuestros días, ¿ok? No nada más ellos, fue algo maravilloso de ver en esos tiempos, sino para nosotros, si nosotros lo experimentáramos el día de hoy, pues también sería algo milagroso, ¿no? Que en lugar de sangre corriera como una especie de leche por las venas de ese cordero. Entonces Eleazar, el sacerdote, eh, recuerda que el blanco habla de pureza, ¿ok? Entonces ahí es donde le dan aparte la profecía a Joaquín, que su primogénito será mujer y será y tendrá como un hijo, será concebida, pero no por hombre, que ella será virgen. Habla de pureza y experta en estos temas, pero de alguna manera hay ciertos indicios o ciertos indicadores que nos dan un poquito como de analogías o de metáforas si profundizamos un poquito más. Entonces el sacerdote le preguntó a Joaquín qué era lo que él había ofrecido al Señor con esta ofrenda del cordero. Y Joaquín le respondió que las primeras ofrendas se las había ofrecido al Señor como un voto que él debería de cumplir, pero que el cordero le ofreció el nombre de su vástago. Y le dice el sacerdote: ¿sabes lo que implica ese signo que el Señor te ha mostrado el nombre de tu vástago futuro? Dice: la leche que acaba de salir de esa arteria tiene una significación precisa, porque lo que nacerá del vientre de su madre será una hembra, una virgen impecable y santa. Y esta virgen concebirá y sin intervención de hombre, y nacerá de ella un hijo varón, que llegará a ser un gran monarca y rey de Israel. Y al oír estas cosas, todos los que estaban presentes fueron presa de la mayor admiración. Joaquín se dirigió en silencio a su casa y contó a su esposa los prodigios que había ocurrido, y dando gracias a Dios, se regocijaron y dijeron al Altísimo: hágase tu voluntad. Aquí hay unos datos imprecisos, porque uno de los evangelios nos dice que efectivamente Ana tuvo los 9 meses de gestación. Otro evangelio, que es en el evangelio armenio, nos dice que solo cumplió 7 meses de embarazo. Y me llamó mucho la atención porque tú sabes que en numerología todo tiene un poco de relación, y aquí nos hablan que nació a los 7 meses en la hora séptima. En estos dos evangelios hay una discrepancia. Unos dicen que la gestación de María fue de 9 meses, el otro evangelio dice que fue a los 7 meses y que nació el séptimo mes. El 7 también es un número muy importante a nivel cabalístico. De hecho, es considerado el número perfecto. Se ha asociado al poder y la magia en muchas culturas. Dice: el 7 tiene un trasfondo religioso, ya que se relaciona con los 7 días de la creación, con los 7 arcángeles que rodean el trono de Dios y con la dualidad de los 7 pecados capitales y las 7 virtudes. Se dice que el 7 representa la ley divina que rige al universo, y lo podemos encontrar en diferentes versículos de los libros de la Biblia. Dice, por ejemplo: un arco que será la señal del pacto de paz entre él y la tierra, el maravilloso arco iris con sus 7 colores. Más y mucho más, la música de esferas se expresa con notas. ¿Cuántas? 7.
una nota musical para cada esfera o planeta. También se dice, adivinó, creced y multiplicaos. La astrología responde ubicando al matrimonio en la casa número 7 del zodiaco. Comprendido el misterio y el significado trascendental de este número, los hebreos encienden 7 velas en su candelero. 7 son las maravillas del mundo, 7 son los principios herméticos, 7 son las últimas palabras que dice Jesucristo. Pero también se dice que el número 7 tiene que ver como con nuestra humanidad. Dice, recién a las 7 horas de nacido se sabe si el niño vivirá y a los 7 días le cae el cordón umbilical. En el organismo existen 7 plexos vitales que deben cultivarse buscando la perfección espiritual y a esto les llamamos los 7 chakras, ¿ok? Ya que hay 7 virtudes contra las cuales se enfrentan 7 vicios o pecados capitales, ¿ok? Muy bien, entonces vemos que el número 7 también es un número muy importante a nivel cabalístico y yo siento también que no es coincidencia que se diga que la Virgen María nació a los 7 meses. Un dato un poco impreciso, ¿verdad? Pero no nos dan un poquito más de información sobre el alumbramiento. Solo cuando Ana le pregunta a la partera qué fue lo que trajo al mundo y le dicen que es una niña, ¿ok? Y bueno, Ana la bendice. Según la tradición judía, ellos tenían que esperar para presentar a los bebés en el templo. Tenían que esperar 40 días y al día 40 ellos tenían que presentar a los bebés al templo. De hecho, aún en el cristianismo tienen llama presentación. Entonces ellos a los 40 días, cumpliendo 40 días, su tradición es ir a presentar a los hijos al templo. Ellos, los padres de María, Ana y Joaquín, presentan a María cumplidos estos 40 días y bueno, lo hacen con ofrendas. Dice que María pudo dar sus primeros pasos a los 6 meses, sin embargo, Ana decidió que María no iba a tocar el piso hasta que ellos pudieran entregarla al templo. Entonces le pidió a Joaquín como que adecuara como la habitación de María y también en algunos de los escritos dicen que pidió ayuda a las vírgenes del templo para que cuidaran a María. Esto para ella era importante porque ella decía que María no podía tocar suciedad, no se podía manchar, ¿ok? Hasta que ella fuera presentada al templo, porque recuerden ustedes que su promesa fue que María iba a ser una hija destinada al Señor. También parte de la tradición judía era que todas las mujeres eran entregadas al templo alrededor de 12 años antes de casarse. Esta era una tradición para ellos, entregar a las mujeres. Entonces, dentro del templo había varias chicas de la misma edad que eran vírgenes, ¿ok? Esto lo hacían de esta manera. Era como parte de su tradición de santidad y purificación. Ellos decían que las chicas que no mostraban algún tipo de indicio del Espíritu Santo eran entregadas a matrimonio y las que de alguna manera mostraban algún don del Espíritu Santo se quedaban en el templo. Aquí ellos primero piensan en entregar a María a los 2 años, pero Ana decide que sea cuando ella esté un poquito más grande y deciden hacerlo un año posterior, o sea, a los 3 años. A los 3 años, Ana y Joaquín entregan a María al templo y les piden a las vírgenes que vayan como con una serie de velas o antorchas, esto para que la niña pues como que quede deslumbrada por la luz y no extrañe a sus padres. Entonces María es recibida por el sacerdote. Que hay algo muy interesante.
al menos en estos dos evangelios, sé que María no era alimentada como nosotros, ¿ok? Sino que cada día bajaba un ángel a alimentarla. Y dan a entender como que ella no comía alimento pues común, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, en el Evangelio armenio, y dice así: y habiéndola conducido, la colocaron en la tercera grada del tabernáculo, y el Señor Dios le concedió gracia y sabiduría. Un ángel que descendió del cielo le servía la mesa, y se veía alimentada por los ángeles del Espíritu Santo. Y en el tabernáculo oía incesantemente el lenguaje y el canto de los ángeles. Y en el Evangelio de Santiago dice así: María permaneció en el templo del Señor, nutriéndose como paloma y recibiendo su alimento de manos de un ángel. De un inicio vimos que el nacimiento de María iba a ser un acontecimiento muy esperado. Fue una profecía, ¿ok? El nacimiento de María fue una profecía, así como el nacimiento de Jesús. Estos evangelios nos hacen ver que María, digamos que llevaba una preparación diferente a las demás vírgenes dentro del templo. Aquí se dice que al cabo de un año los padres de María fallecen y María se queda completamente en el templo. Recordemos que las vírgenes se quedaban 12 años. Al cumplir 12 años en el templo, María tenía 15 años. Y a los 15 años, ellos ya no podían regresar a casa de sus padres. Entonces, deciden qué hacer. Se reúnen los sacerdotes y deciden qué hacer. En este entonces, el principal sacerdote que en aquel tiempo la recibió, que en este caso era Eleazar, ya había fallecido y digamos que tomó turno Zacarías. Entonces, en este tiempo Zacarías era quien tenía que tomar la decisión de qué hacer con María. Y Zacarías recibe también la comunicación de un ángel que le dice qué hacer al respecto. Dice: la raza de Israel guardaba esa regla, consignada por escrito y conservada en el templo por la tradición de los antepasados, y a menos que no apareciese ningún signo o advertencia del Espíritu Santo, daban a aquellas jóvenes el matrimonio. Así se procedió con aquellas 12 vírgenes que eran de la raza de Judá y de la familia de David, y entre las cuales se encontraba la Virgen María, que tenía preeminencia sobre todas. Bueno, los dos evangelios tienen un poquito de diferencias. En el Evangelio armenio se dice que los sacerdotes unen a todos los celibatarios, ¿ok? Y que les piden sus paras y en ellas como que viene escrito el nombre de la Virgen que le corresponde a cada uno. Ellos se las llevan, hacen una oración y se decide como el futuro de cada una de ellas. Y a diferencia del otro evangelio, que es el Evangelio de Santiago, aquí dice que para los sacerdotes María era una virgen muy especial y ellos sentían un doble compromiso porque sus padres ya no estaban. Entonces ellos lo que hacen es mandar llamar, pero a los viudos, ¿ok? Mandan llamar a todos los viudos y les piden sus paras. Entonces, esta es la diferencia que hay en los dos evangelios. Voy a leer el extracto que está como que en el evangelio armenio. Dice: y cuando el gran sacerdote devolvió a los celibatarios sus tablillas respectivas que había sacado del templo, vio que el nombre de cada una de las vírgenes estaba grabado sobre la tablilla de aquel a quien había tocado por mujer. Y al tomar Zacarías las tablillas, éstas no llevaban ningún signo, excepto los nombres que se hallaban escritos en ellas. Pero al entregar a José la última, en la cual se encontraba escrito el nombre de María, he aquí que una paloma que salió de la tablilla se posó sobre la cabeza del agraciado. Y Zacarías dijo a José: a ti te corresponde la Virgen María, recíbela
y guárdala como esposa tuya, puesto que te ha caído en suerte por una decisión santa, para que se enlace contigo en matrimonio, como cada una de las otras vírgenes a uno de los celibatarios. Mas José al oír esto resistió y repuso: Yo os ruego, sacerdotes y todo el pueblo reunidos en este templo santo, que no me violentéis en presencia de todos. ¿Cómo haré nada de lo que me deseéis? Tengo una numerosa familia de hijos y de hijas, y quedaría avergonzado y confuso ante ellos. No me violentéis. Mas los sacerdotes y todo el pueblo le contestaron: Obedece a la voluntad de Dios, y no seas recalcitrante e insumiso, porque no obras según la ley, al oponerte a esta voluntad. Y José dijo: Siendo como soy, viejo y estando próximo a la muerte, ¿por qué me obligáis a hacer en mi ancianidad cosas que no convienen a mi edad ni a mi condición? Y el gran sacerdote dijo: Escucha, no tendrás vergüenza ni confusión de ningún lado, sino de todas partes bendición y gloria. Y José dijo: Hablas bien, por la que me ha tocado es una niña, no una mujer. Y al verlo y comprenderlo, todos los hijos de Israel me pondrán en ridículo. Y el gran sacerdote dijo: Sabemos que eres bueno y justo y temeroso de Dios. Esta virgen es huérfana y se ve privada de sus padres. La hemos tomado en tutela protectora, y en el templo la hemos residenciado bajo la fe del juramento. Los sacerdotes y todo el pueblo acabamos de atestiguar legalmente que te ha caído en suerte María. Recógela por nuestra voluntad y nuestra bendición, y guárdala con santidad y con respeto, conforme a la ley, a la tradición de nuestros antepasados, hasta que te llegue el momento de recibir la corona de gloria, al mismo tiempo que las otras vírgenes y los otros celibatarios. Ok, vamos a leer un poquito sobre el otro evangelio de Santiago. Dice así: Y aquí que un ángel del Señor se le apareció a Zacarías, diciéndole: Zacarías, Zacarías, sal y reúne a todos los viudos del pueblo, y que éstos vengan cada cual con una vara, y aquel a quien el Señor envíe un prodigio, de aquel será María la esposa. Y los heraldos salieron y recorrieron todo el país de Judea, y la trompeta del Señor resonó, y todos los viudos acudieron a su llamada. El gran sacerdote, tomó las varas de cada cual, penetró en el templo y oró. Y cuando hubo terminado su plegaria, volvió a tomar las varas, salió, se las devolvió a sus dueños respectivos, y no notó en ellas prodigio alguno. Y José tomó la última, y he aquí que una paloma salió de ella y voló sobre la cabeza del viudo. Y el gran sacerdote dijo a José: Tú eres el designado por la suerte, para tomar bajo tu guarda a la Virgen del Señor. Mas José se negaba a ello, diciendo: Soy viejo y tengo hijos, al paso que ella es una niña. No quisiera servir de irrisión a los hijos de Israel. Y el gran sacerdote respondió a José: Teme al Señor tu Dios, y recuerda lo que hizo con Datán, Abirón y Coré, y como entreabierta la tierra, lo sumió en sus entrañas a causa de su desobediencia. Teme, José, que no ocurra lo mismo en tu casa. Y José, lleno de temor, recibió a María bajo su guarda, diciendo: He aquí que te he recibido del templo del Señor y que te dejo en mi hogar. Bueno, y aquí vemos un poquito la diferencia, ¿no? En donde, em, según estos evangelios, José era mucho mayor que María. María apenas era una niña de 15 años. Y José era un viudo ya de edad avanzada con una familia numerosa. Aquí nos dan a entender que José era un hombre muy apreciado en la comunidad, era un hombre, digamos, que seguía la ley de, del Señor, ¿ok? Era un hombre honesto, un hombre honorable, y se le da al cuidado a María, a su cuidado a María, porque ellos sabían que él se iba a mantener bajo la ley, ¿ok? Y la iba a resguardar. Yo lo que veo aquí es que en medio de todo y de que se seguían las costumbres como tal, María siempre fue alguien muy importante porque sobre ella se había dado palabra. Era un nacimiento profético, al igual que el de Jesucristo. Y esto es algo que
me gusta enfatizar y por eso también hice este video, porque cómo se va viendo la línea de descendencia, ¿ok? Generalmente en los evangelios que nosotros conocemos en la Biblia, solo vemos como la participación de María en ciertos momentos y no se le da como, vaya, no hay como mucho más información sobre ella. Estoy segura que probablemente ella tuvo mucho más indicios sobre su divinidad, ¿ok? Sobre este linaje divino del que ella desciende. Pero desgraciadamente, pues al menos en los evangelios o en los escritos que se han rescatado, aún no hay mucha información. Y digo esto porque hay muchos escritos que no están abiertos, obviamente, a la lectura y hay otros tantos que han desaparecido conforme fuimos avanzando en los años. Bueno, vamos a seguir hablando de los evangelios apócrifos. Voy a seguir hablando sobre la promesa que se le da a María sobre el nacimiento de Jesús. Vamos a ver un poquito más sobre el nacimiento de Jesús según estos evangelios. ¿Ok? Y bueno, ahí los estoy leyendo en sus comentarios. Si ustedes han investigado un poquito más, si tienen un poquito más de información, si tienen algún escrito que puedan recomendar, ahí los estoy leyendo en los comentarios. Saludos, les mando un abrazo y un beso. Bye.